estar orando por ustedes y nos queremos apoyar también económicamente. Estoy seguro que Dios nos dará ese privilegio. Mi hermano tiene unas tarjetas, quisiera si el hermano dejar un puño ahí atrás, y si tienes un paquete de oración, recíbelo ahí atrás, y terminando el servicio, por favor. No vamos a tardar más, quiero traer el pastor Kilthau. Thank you so much for your generosity, your hospitality. Your preacher is a wonderful friend. Thank you very much. Appreciate him and his wife for opening their home. Sorry about that. That was not a short phrase. Gracias, gracias a Dios por la hospitalidad de su pastor y su esposa que abrieron su casa y que han sido de mucha bendición a nosotros. And this entire church has made us feel welcome. Thank you very much. Y toda la congregación me ha hecho sentir bienvenido. Most of the jokes of this preacher do not work in being translated. La mayoría de mis chistes no se van a traducir bien. My name is Pastor Steve Kilthau. Mi nombre es Pastor Steven Kilthau. A lot of people ask me from time to time, what is the nationality of Kilthau? Muchas veces me hacen la pregunta de qué nacionalidad es el apellido Kilthau. Kilthau is German. Kilthau es de Alemania. That means I am pastor alemán. Así que soy un pastor alemán. Thank you. I figured it probably would. So anyhow, take your Bibles, please turn to Acts chapter number 2. Hechos 2. Hechos 2. I'm just going to have Brother Walker read verses 41 through 47, if you would please, sir. Hechos 2, 41 a 47, mantente sentado, yo los voy a leer. Acts 2, 41 to 47. Dice así la palabra de Dios, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. My wife and 4 children went to Stockton, California a little over 30 years ago. Mi esposa y mis 4 hijos fueron a Stockton, California, hace unos 30 años atrás. For all of those 30 years, I cannot honestly say that we've always fulfilled the purposes as to why God sent us there. Por todos estos 30 años, no puedo decirles que siempre hemos hecho el propósito por el cual Dios nos ha mandado. I believe every so often we all need to just examine our hearts, examine our ministries, and examine our lives. Creo que de vez en cuando todos ocupamos examinar nuestras vidas y nuestros ministerios, to make sure that we are aligning with the purposes as to why God has sent us there to do the task of planting that church. para asegurarnos que estamos en armonía con los propósitos por los cuales Dios nos ha puesto ahí en este lugar. Why did God send your pastor here to plant Iglesia Batista El Camino? ¿Por qué mandó Dios un pastor aquí a este lugar para comenzar esta iglesia Bautista El Camino? What are the purposes of which this church is to do in order to honor God? ¿Cuáles son los propósitos de esta iglesia para honrar a Dios? Why did God send us to Stockton to plant Stockton Baptist Church? ¿Por qué me envió a mí a Stockton, California, para sembrar aquella iglesia? Are we still doing what God intends for us to do? What's the purpose? ¿Estamos haciendo aún lo que fue la intención y propósito de Dios? This morning, I want to examine the 5 purposes that God established the local church. En esta mañana quiero resaltar los 5 propósitos de una iglesia.
Acts chapter 2 records the first planting, at least, of the local church in the city of Jerusalem. Hechos capítulo 2 nos tiene plasmado a menos el comienzo de la primera iglesia en Jerusalén. God is still planting churches today. Dios aún está sembrando iglesias hoy en día. God is still building churches today. Dios todavía está edificando iglesias hoy. God is still blessing churches today. Aún Dios está bendiciendo las iglesias hoy. And when I say church, I don't mean some big invisible thing. Y cuando yo hablo de una iglesia no estoy hablando de algo invisible. I mean the local church. Estoy hablando de la iglesia local. This local church has 5 purposes that God's given us in this passage of Scripture. Esta iglesia local tiene 5 propósitos que Dios nos ha mostrado en la Escritura. And as long as this or any other fundamental Bible-believing Baptist church endeavors to do these 5 purposes, Y mientras cualquier iglesia bautista independiente, bíblica, fundamental, anda atrás de estos 5 propósitos, God's going to bless, Dios va a bendecir, that church is going to grow, esa iglesia va a crecer, and that church is going to accomplish why God put it there in the first place. y aquella iglesia logrará los propósitos por los cuales Dios lo puso ahí en el principio. Write this down. Apunte eso. The first and primary purpose as to why this church is here El propósito principal por lo cual esta iglesia existe. Number 1. Número Numero uno. Number one. Numero uno. Number one. Evangelism. Evangelismo. Evangelism. Evangelismo. Evangelism. Evangelismo. Comes in many words, many phrases. Vienen diferentes frases. Witnessing, Testificando. soul winning. Ganando almas. And if the church is accomplishing any other purpose first, that church is out of balance. Y si cualquier iglesia está haciendo algún otro propósito primero o principalmente está fuera de equilibrio. This is the primary purpose why God still plants churches. Ese es el propósito principal, primario, por el cual Dios levanta iglesias todavía. So often churches, so often Christians can get away from their primary purpose. Frecuentemente las iglesias o los cristianos se desvían de este propósito principal. What is evangelism? ¿Qué es evangelismo? There are many methods. Bueno, hay muchos métodos, There are many tools, including Facebook. hay muchas herramientas, incluyendo el Face. My dad, who pastored for 20 years, Mi papá, que fue pastor por 20 años, went to heaven and never wrote an email. Fue al cielo y nunca jamás escribió un correo electrónico. There are some people in my church that wish I didn't know how to write emails. Hay algunos hermanos en mi iglesia que quisiera que no supiera yo cómo escribir un correo electrónico. Evangelism is the good news of the gospel of Jesus Christ. El evangelismo es las buenas nuevas del evangelio de Cristo Jesús. It is not salvation by works. No es salvación por obras, Salvation by grace through faith in the Lord Jesus es Christ. salvación por la gracia, por fe en Cristo Jesús. Evangelism is not a program that you can put in a box. El evangelismo no es un programa que te pones en una caja. Evangelism is to be why we live and how we breathe. El evangelismo es como andamos y respiramos. Evangelism is to be accomplished through our daily lives 24/7. El evangelismo se debe de lograr a través de la vida cotidiana 24/7. Evangelism is the first and most important purpose Evangelismo es el mayor y primer propósito as to why this church exists, por el cual esta iglesia existe, as to why Stockton Baptist Church exists. por lo cual la iglesia bautista en Stockton existe. And when the church stops evangelizing, Y cuando una iglesia deje de evangelizar, that church loses its main purpose for being there. aquella iglesia se pierde su propósito principal por lo cual está ahí. What's the primary reason that evangelism is to be first? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón principal por la cual el evangelismo debe ser primero? Evangelism was commanded by the Lord Jesus Christ. Bueno, el evangelismo es un mandato de Cristo. Mark 16:15, go ye in all the world and preach the gospel to every creature. Marcos 16:15, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Matthew 28:19 and 20.
Mateo 28, 18 en adelante. Go ye therefore and teach all nations, Por tanto, ir a todo el mundo y enseñar baptizing in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, teaching them to observe all things, enseñándoles todas las cosas whatsoever I commanded you. que yo os he mandado. And lo, I am with you always, even unto the end of the Y world. aquí estoy con vosotros Amen. hasta el fin del mundo. Amén. I do not know a lot about the churches in Mexico, No sé mucho tocante a las iglesias en México, but I know quite a bit about the churches in America. pero sé mucho acerca de las iglesias en los Estados Unidos. The sad truth is that there are many churches that do not see anybody saved, sometimes for 6 months, a year, or 2 years or more. La verdad, pero triste verdad, es que en muchas iglesias en los Estados Unidos las iglesias no ven a nadie salvo por meses hasta años. In America, 85% of churches are dead or dying. En los Estados Unidos tal vez 85% de las iglesias están muertos o muriendo. Over 4,000 churches a year close. Más de 4,000 iglesias por año se cierran en los Estados Unidos. Thousands of pastors quit. Miles de pastores renuncian. Why? ¿Por qué? Because they got away from their primary purpose. Porque se desviaron del propósito principal, Evangelism. evangelismo. Then they that gladly received his word. Y luego los que recibieron su palabra. If you're saved, say amen. Si eres salvo, diga amén. What about baptism? ¿Y qué del bautismo? What place does baptism have in evangelism? ¿Qué lugar tiene el bautismo en su relación al evangelismo? Well, first of all, baptism doesn't save anyone. Pues en primer lugar, el bautismo no salva a nadie. Baptism is a work, El bautismo es una obra, but it is a picture of one's salvation. pero es un cuadro de la salvación de uno. So baptism is essential for spiritual growth. Así que el bautismo sí es esencial para el crecimiento espiritual. I don't find any instance in the New Testament where someone got saved No encuentro yo en el Nuevo Testamento un ejemplo de alguien que fue salvo and then didn't get baptized. y que no fue bautizado. So if you're saved Así que si eres salvo and you're not y baptized, no eres bautizado, you need to get baptized. tú necesitas ser bautizado hoy. Baptism doesn't save you any more than you already are. El bautismo no te va a salvar más de lo que eres ya. And if you're not saved, don't get in the Si baptismal no eres waters. salvo, el bautismo no es para ti. But if you're saved, Pero si eres salvo, get baptized. debes de bautizarse. The purpose of evangelism is the first purpose of the local church. El evangelismo es el principal propósito de la iglesia. Now, what about number 2? Y número 2, Número 2. number 2. The purpose of discipleship. El propósito del discipulado. Look at verse 42. Versículo 42. And he continued steadfastly in the apostles' doctrine. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. What is discipleship? ¿Qué es el discipulado? Discipleship is a training of the new or immature Christian. Discipulado es el entrenamiento, preparación del nuevo cristiano, To train and teach them a enseñar y equiparlos in the fundamental truths of Scripture en las verdades fundamentales de las Escrituras, so they can grow long term. de modo que pueden crecer de modo permanente. This church Esta iglesia is to be debe de ser a discipleship factory. una empresa del discipulado. One end of the factory, En un lado de la empresa you bring in lost people. vienen los perdidos, They get saved, son salvos, baptized, se bautizan, begin to grow, comienzan a crecer and you're sending out disciples out the other side. y luego saliendo por otro lado de la fábrica van los discípulos ya saliendo preparados. If this was a shoe factory, you'd have shoes. Si tuviéramos una empresa de zapatos, una máquina de zapatos, This is a discipleship factory. sacaríamos zapatos, pero somos una fábrica de discípulos. There are at least 7 basic truths that every Christian needs to endeavor to be a part of their life.
Hay cuando menos 7 verdades básicas que cada cristiano debe de esforzarse para tener. Number 1, Número 1, assurance of salvation. seguridad de su salvación. Teach them to know for sure if they're saved. Enséñeles a tener la seguridad de su salvación. Teach them about baptism by immersion. Enséñeles acerca del bautismo por inmersión. You don't sprinkle, No se rocía a la gente pour, por echarles encima una cubeta. you drown them. No. Los ahoga ahí. No. You dip them, you immerse them. Los acuesta, los sumerge bajo el agua. Number 3, Número 3, teach them about the importance of church attendance. enséñeles la importancia de asistencia a la iglesia. Sunday morning, Sunday night, Domingo en la mañana, domingo en la tarde, Thursday night. jueves. The importance of Bible study. La importancia de estudiar la escritura. The Bible is not something we only open on Sunday. La Biblia no debe de ser un libro que solamente se abre el domingo. You need to read the Bible every day of the week. Debe ser la Biblia todos los días. I said you need to read the Bible every Debe day ser of la the Biblia week. todos los días, dije. The priority of prayer. La prioridad de oración. The privilege of giving to the Lord's Word. El privilegio de dar para la obra de Dios. Through your tithes and offerings. Sus diezmos y sus ofrendas. And then teach that believer Y luego enséñele a aquel discípulo, a aquel again creyente, about evangelism and making disciples. acerca del evangelismo y hacer otro discípulo. Why is discipleship so important? ¿Por qué es tan importante el discipulado? Jesus spent 3 years training his disciples. Jesús duró 3 años haciendo sus discípulos. And you can't train a disciple in 5 minutes. No se puede entrar un discípulo en 5 minutos. No Christian, just like no child, can grow automatically. Ningún cristiano, igual como ningún niño, puede crecer automáticamente. Every Christian, no longer how long they've been saved, Cada cristiano, sin importar cuánto tiempo han sido salvos, needs to keep growing. debe de seguir creciendo. Needs to keep growing. Debe de seguir Needs creciendo. to keep growing. Debe de seguir creciendo. You and I need to continue steadfastly in the apostles' doctrine. Debemos de perseverarnos en la doctrina de los apóstoles. The first purpose of this church is what? El primer propósito de esta iglesia es que That wasn't very loud. no se oyó. What's the first purpose of the church? Propósito principal, Second purpose of the church. propósito segundo, Second purpose of the church. segundo propósito, discipulado. Number 1, Número 1, evangelism. evangelismo. Number 2, Número 2, discipleship. discipulado. Number 3, you're going to like. Número 3, creo que la van a gustar, The purpose of fellowship. compañerismo. Look at verse 42. Versículo 42. And fellowship. And in Dice, breaking of bread and prayers. I'm sorry. en compartimiento del pan y en las oraciones, comunión unos con otros. What is fellowship? ¿Qué es comunión o compañerismo? Fellowship is the building of a community. Compañerismo es la edificación de una comunidad. Fellowship means you communicate with each other. Comunión o compañerismo quiere decir que hay comunicación los unos con nosotros. You act in joint participation with each Se other. participan el uno con el otro. You act in unity with one another. Actúan en unidad el uno con el otro. Fellowship builds partnerships. Compañerismo se edifica a sociedad. When you join a church, you don't sign a contract. Cuando entras a una iglesia y no es que firmes un contrato, But a church member agrees to join the fellowship of that local church. el miembro está en acuerdo en formar parte del compañerismo y la comunión de los creyentes con los Building partnerships, edificando relaciones, financially supporting the church, apoyando económicamente, serving Christ through that local church. sirviendo ahí en su iglesia. Fellowship involves more than eating. Oh. Compañerismo involucra mucho más que solo comer. Notice in verse 42, Pero veis en el versículo 42, I believe the most important part of fellowship is prayer. yo creo que uno de los propósitos principales
más importantes del compañerismo es la oración. Fellowship in praying is more important than fellowship in eating. Compañerismo en oración es más importante que compañerismo comiendo. Why is it when a church announces potluck, everybody comes out? ¿Por qué cuando la iglesia anuncia que vamos a hacer comida gratis para todos, todo el mundo llega? But when you announce a prayer meeting, only a few show up. Pero cuando anunciamos la oración, muy pocos llegan. Fellowship in prayer is what holds the church together. Compañerismo en oración es lo que se mantiene la iglesia unida. Fellowship is the glue that holds the church together. Compañerismo es el pegamento que se mantiene una la iglesia. A right understanding of fellowship will hold the church together when it's attacked. Una comprensión de compañerismo se mantiene la iglesia unida durante ataques. This church has been attacked. Esta iglesia ha sido atacada. This church will be attacked. Esta iglesia será atacada. Sometimes the attack is from within. Algunas veces el ataque viene desde adentro. Sometimes the attack is from without. A veces los ataques vienen desde afuera. The only ones that will stand strong are those that understand fellowship. Pero los que se mantienen firmes son los que entienden el compañerismo. Number one, the purpose of evangelism. Número uno, el evangelismo. Number two, the purpose of discipleship. Número dos, discipulado. Number three, the purpose of fellowship. Número tres, compañerismo. Number four, the purpose of ministry. Número cuatro, What is ministro. I'm sorry. Servir, ministrar. What is ministry? ¿Qué es servir? ¿Qué es el ministerio? Ministry is the performing of a service Ministerio es hacer un servicio, servir a otros. or ministry for God Un ministerio para Dios in the power of God. en el poder de Dios. Did you know that you can clean the toilets in the power of God? ¿Sabes que puedes limpiar el baño en el poder de Dios? Did you know you can mow the lawn in the power of God? ¿Sabías tú que puedes podar el pasto en el poder de Dios? You can clean the church in the power of God. ¿Que puedes limpiar el templo en el poder de Dios? You can go on a bus ride in the power of God. ¿Puedes ir a tocar puertas en la ruta en el poder de Dios? You can teach a class in the power of God. ¿Puedes enseñar una clase en el poder de Dios? But you can also do all those things in the power of the flesh. Pero de igual modo puedes hacer todas estas cosas en el poder de tu carne. One of the purposes of the church is to teach people about ministry. Uno de los propósitos de la iglesia es enseñar a la gente cómo servir. Music ministry. El ministerio de la música, por ejemplo. Nursery is a ministry. La cuna. Now, I have 4 children, 12 grandchildren, but I'm glad I don't work in the nursery. Yo tengo 4 hijos y 12 nietos, pero doy gracias a Dios que no me ha tocado la cuna. Ushering is a ministry. Greeting is a ministry. There's all kinds of ministries in this church. Lo que es ministrar, es un siervo, los que saludan, es un ministerio, los que sirven. Hay muchos ministerios en una iglesia. We believe in a senior pastor and only one. Creemos en un pastor principal, solamente un pastor en una iglesia. But every member of this church is called to be a minister. Pero cada miembro de la iglesia es un ministro. What is your ministry? ¿Cuál es tu ministerio? Ministries demand leadership. Un ministerio demanda liderazgo. Somebody has to step up and lead a ministry. Alguien tiene que tomar las riendas del ministerio. Ministries demand teamwork. Un ministerio demanda trabajo en equipo. With a leader, there must be those that follow. Con un líder debe haber aquellos que le siguen, que le apoyan. A leader of a ministry who turns around and finds no one following is merely taking a walk. Un líder de un ministerio que se voltea y no hay nadie atrás siguiéndole, solamente está paseando. Ministries demand financial participation. Un ministerio demanda dinero. You think this building is here, you think the buses are here, you think all this is here because it's free? ¿Tú crees acaso que este edificio o los camiones y todo lo que vemos y usamos aquí llegó de manera gratuita? Ministry is also giving. El ministerio también es dar.
Lastly, Por último, number one, evangelism. número uno, evangelismo. How involved are you in evangelism? ¿Qué tan involucrado estás tú en el evangelismo? If you're here and not saved, you need to get saved. Si estás aquí y no eres salvo, necesitas recibir a Cristo hoy. Number two, discipleship. Número dos, discipulado. You need to either be discipled or be discipling someone. O debes de estar siendo discipulado o debes de estar discipulando. Number three, fellowship. Número tres, compañerismo. Number four, ministry. Número cuatro, servir en un ministerio. Number five, Número cinco, worship. adoración. Worship is so misunderstood in so many churches today. Adoración es muy mal entendido en muchas iglesias hoy en día. I can take you to many churches who put worship first. Yo te puedo llevar a muchas iglesias donde ponen en primer lugar adoración. Worship is important, don't misunderstand. Adoración es muy importante, no malentiendes. But worship is a praise and adoration of God. Adoración es glorificar y admirar a Dios Simply for who He is solamente por quien es, and all He has done todo lo que Él ha hecho for us since we were saved. para nosotros desde que fuimos salvos. These Christians, if you were to take the time to read the verses, they were in one accord. Si tomas el tiempo a leer el versículo, vas a encontrar que estos cristianos estaban en armonía. There was a singleness of heart and mind. Había una unidad de corazón y mente. Now, where can worship occur? Ahora, ¿dónde puede suceder adoración? Worship can occur in many places. Puede suceder en muchos lugares. But worship is taught, worship is modeled, worship is practiced starting in the church. Puede suceder en muchos lugares, pero es enseñado, es mostrado y es practicado en la iglesia. I am so thankful to come to a church that appreciates good music. Estoy muy contento de poder visitar hoy esta iglesia donde tienen buena música. Music is not for our ears first. La música no es primeramente para nuestros oídos, Worship is for God's ears. primeramente para Dios. So what can we expect when a church does those things that God expects them to do? ¿Qué podemos esperar de una iglesia que está logrando lo que Dios desea? Look at verse 47. Versículo 47. When the church was fulfilling these 5 purposes, look what God did. Cuando la iglesia estaba cumpliendo estos 5 propósitos, mira lo que sucedió. Verse 47. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Wow! 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 Church is so complicated. Oh, la iglesia es muy complicada, ¿verdad? You do it God's way and God has to bless. Lo hacemos de la forma que Dios ha indicado y Dios va a bendecir. And then God gets all the glory. Y luego Él recibe la gloria. To do any less than what a church is supposed to do is to love God less. Al hacer menos de lo que debe de hacer una iglesia es amar a Dios menos. God will bless the church that endeavors to do what God's purpose for the church is. Dios bendecirá a su iglesia cuando la iglesia hace lo que Dios quiere. Again, as I said earlier, Así como dije antes, the Lord brought our family to Stockton a little over 30 years ago. el Señor llevó mi familia a Stockton, California, hace unos 30 años, un poquito más. I'm not even going to pretend to tell you that we've always done what we're supposed to be doing. No puedo pretender en decir que siempre hemos hecho lo que deberíamos, But I want to. pero We want to. quiero hacerlo, queremos hacerlo. And when a church endeavors to fulfill the purposes that God has for that church, Y cuando una iglesia intenta llevar a cabo los propósitos de Dios para su iglesia, we can claim the promise that God will add to that church. entonces podemos abrazar la promesa o las promesas de Dios para su iglesia. One of the major events that happened several years ago now
Uno de los eventos importantes que sucedió hace unos años that made me evaluate why we were there. que me hizo evaluar, me hizo meditar y pensar, ¿por qué estamos aquí? A young family was invited by another family in our church. Una familia joven fue invitada y vino a nuestra iglesia. This man's name was James and his wife was Monica. Santiago y Mónica. James was 28, Monica was 26. Santiago 28, Mónica 26 años. They had two boys, ages 8 and 6. Los hijos 8 y 6. James, the son, was 8 and Andrew was 6. Santiago 8 y Andrés 6. Monica, the wife, got saved first. Mónica, la esposa, fue salva primero. James came to my office one day and I had the privilege to lead James to Christ. Un día llegó Santiago a mi oficina y también yo lo gané para Cristo. Later that year, their son James 8 got saved and baptized as I baptized all three of them. Más tarde, el muchacho Santiago de 8 años también fue salvo y bautizado. One morning I got up like normal. Una mañana me levanté como normal. My phone rang. Estaba timbrando el teléfono. On the other end of the line, there was the scream of a young lady. En el teléfono escuché yo el gemido de una señora, una dama. She was screaming into the phone. Estaba gritando en el teléfono. They killed him! Lo mataron. He's dead! Está muerto. They shot him! Lo balearon. Come to find out, James, 28 years old. Al saber que Santiago de 28 años He was a tow truck driver. era un chofer de grúa. He received a call that night and he was taken to a freeway Él recibió una llamada en la noche y fue a la carretera to meet someone and help them. para encontrar con alguien y ayudarles. But instead of helping them, Pero en lugar de ayudarles, the person he went there to meet la persona que fue a encontrar shot him and killed him, shot him 9 times. lo mató, lo balearon 9 veces. And you have to remember, James and Monica had only been in our church about 6 months. Entiende que esa pareja solamente tenía como 6 meses en nuestra iglesia. I rushed to Monica's side, who was there with her children and her family. Corrí ahí a encontrar a la hermana y sus hijos. What do you say to a widow of 26 years old whose husband was just shot and killed? ¿Qué se puede decir a una viuda de apenas 26 años de edad que acaba de perder su marido? We read the Bible and we prayed together. The helicopter was over the scene on TV. Leímos la Biblia, oramos juntos. El helicóptero estaba arriba de la escena ya en la tele. After a couple of hours, Monica said these words I'll never forget. Después de un par de horas, Mónica dijo lo siguiente, jamás me olvidaré. She said, Pastor, I want you to know something. Pastor, quiero que sepas algo. I forgive him. Yo lo perdono. And I thought, did she ever fight with her husband that night? Yo pensé, ¿habrá peleado con su marido esa mañana? No. No, She says, I forgive the one who killed my husband. no. Perdono al que mató a mi marido. Now she began a journey of forgiveness far ahead of me. I wasn't as easy to forgive. Ella comenzó su viaje de poder perdonar a ese hombre mucho antes que yo. Yo no estaba listo. God had to work in my heart a lot longer. Dios tuvo que poner con eso más tiempo. The day of the funeral, El día del funeral, James's casket was in the back of a tow truck. su ataúd de Santiago estaba atrás de su grúa. Dozens and dozens of tow trucks followed. Docenas de grúas lo siguieron ese día. They came to the cemetery. Fueron allí al cementerio. Other tow truck drivers carried in the casket. Otros choferes de grúas llevaron su ataúd. They laid him over the
grave. Lo pusieron sobre el sepulcro. The top of the casket was open. Su ataúd, su capa estaba abierta. And I looked at the face of James. Y vi su cara. 6 months is all he knew. 6 meses en nuestra iglesia solamente. I looked at him and I said, man. Lo vi, pensé, And I thought about these 5 purposes. y pensé en estos propósitos. We gave him the gospel. Le dimos el evangelio. I couldn't stop him from being killed. No lo pude parar de que lo matara, But he's in heaven. pero está en el cielo. Amen. We discipled him so we understood about baptism and began to grow. Lo discipulamos a Santiago, por lo cual se bautizó y comenzó a crecer. He'd been in the fellowship of the church and people loved him and prayed for him. Estaba en compañía con muchos hermanos y la gente lo amaban y oraban por él. He was involved in ministry. He drove the Sunday school bus. Estaba involucrado, él manejaba los autobuses de ruta. He worked in the sound booth. Él trabajaba ahí en el sonido, Faithful to worship. fiel a la adoración. Though he was only there 6 months. Solamente 6 meses en la iglesia. We fulfilled our purpose for his life. Cumplimos nuestro propósito como iglesia en su vida. This morning I got a message from his widow at the time. Recibí un mensaje en esta mañana de la hermana, de su esposa. She now remarried, of course. Ya se casó de nuevo, la hermana. Monica texted me and said, I'm praying for you. Mónica me texteó en esta mañana y se estoy orando por ti. You're not going to get me to go work for some major corporation and make a lot of money. Tú no me vas a sacar y a trabajar con una empresa y ganar mucho dinero. The church makes the difference. La iglesia hace una diferencia. I said, this church makes an eternal difference Esta iglesia hace una diferencia eterna when it is fulfilling the purposes for which God placed us. siempre y cuando cumple los propósitos por los cuales Dios la diseñó. If you're here and you're not saved, Si estás aquí y no eres salvo, you are why this church is here. tú eres la razón por la cual esta iglesia está aquí. If you're saved, Si eres salvo, go tell somebody else who's not. aquí ir a compartir con alguien más que no es salvo. Keep growing and being discipled. Hay que seguir creciendo, siendo discipulado. Welcome new people into the fellowship. Encuentren los nuevos y darles la bienvenida. Tráigalos a Cristo. Get involved in the ministry. Involúcrate en servir en el ministerio. And worship and serve God for the rest of your life. Y adora y sirva a Dios el resto de tu vida. With a walk. Vamos a orar. A veces entrenados, ya estamos orando. Si no estás seguro de su salvación, esa invitación es para ti. Solamente levante su mano indicando, yo no estoy seguro de ser salvo. Yo no sé a dónde voy a ir cuando yo muero, pero aquí está mi mano. Oren por mí, hablar a alguna persona así. No sé a dónde voy a pasar la eternidad. Si muero hoy, no sé a dónde voy a ir. Oren por mí, por hablar así, solamente levántame su mano. Permíteme ver su mano. Si usted está aquí y todavía no ha recibido a Cristo, no está seguro de su destino eterno, solamente levante su mano. Permíteme orar por ti. ¿Quién dirá yo? Ahí, nadie viendo, estamos orando. ¿Quién dirá yo? Levántame su mano, por favor. ¿Quién dirá yo? Dios te bendiga, hermano. Aquí en medio. Dios te bendiga. Que levante su mano para salvación, hijo. Sí, gloria a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? No estoy seguro de mi destino eterno. No sé si muero voy al cielo. Una dama aquí casi en medio. Gracias, hermano. ¿Quién más? Hazme alto su mano. Si no estás 100% seguro. El pastor mencionó la seguridad de estar seguro. Dios te bendiga, joven. Ahí va, Cristian, con ese joven. Gracias. ¿Qué más? Yo no sé. Puedes saber, sí. Solo levanta la mano y alguien te va a ayudar. Ahí en privado. Yo voy a orar por ti, pero no vas a pasar de frente. Solamente levanta la mano. Déjanos ayudarte. Si no estás seguro de tu destino eterno, Cristo murió por ti.
Él ya pagó tu salvación. Solo acéptalo. Acepta ese regalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no estás seguro de su destino eterno, solamente levanta la mano. Hay consejeros y consejeras ahí para ayudarte. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Habrá alguien que dirá: yo ya tengo a Cristo, yo ya lo recibí, ya acepté, no he sido bautizado? Ese es el propósito de Dios para ti, no es el propósito de nuestra iglesia, es el propósito de Dios. Bautízate, identifícate con Él, todo está listo. Solo levanta la mano y habrá un consejero, una consejera para las damas, para ayudarte ahí. ¿Quién dirá? Yo ya tengo a Cristo, pero no he sido bautizado. Una duda, ahí está una mano, ahí está otra mano, ahí atrás en la esquina. Atrás de ti, Ivonne, ahí en la esquina, atrás. ¿Quién más? Si tienes una duda sobre el bautismo, levante la mano y los consejeros van a ayudarte con sus dudas. ¿Quién más? Todo está listo. Hoy se puede hacer. ¿Alguien más? Yo tengo a Cristo, pero no he sido bautizado. ¿Lo debo de hacer? Sí, lo debes de hacer. ¿Qué más debo tener antes de bautizarme? Nada. Solo tiene a Cristo y con eso está listo. Levante la mano y alguien te va a ayudar. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Cristiano, la iglesia no puede cumplir el propósito de Dios si los cristianos de la iglesia no cumplen el propósito de Dios. Sigues evangelizando, hermano, o ya lo abandonaste. No menosprecies el evangelismo, hermano. Algunos que antes lo hacían ya no van en ninguna parte, hermanos. Donde quiera que estén, testifica. O vengan con nosotros el sábado, el domingo en la tarde, el jueves u otro día. Si usted no está evangelizando, si usted no está involucrado en el ministerio en algo, ¿por qué no tomas una decisión esta mañana? Vamos a ponerse de pie. Ya estamos terminando, pero si Dios te ha hablado, ¿por qué no tomas un momento a pasar aquí al altar y rogarle al Señor su misericordia, su ayuda, por su poder o su sabiduría? Si alguien en esta mañana, ¿por qué no pases al altar? El altar está abierto, toma un momento y ya vamos a ser despedidos. Solamente quiero darles un momento, una oportunidad a pasar y orar. Si Dios ha hablado, vengan, oren. Entregue su necesidad a Dios, pídele por su familia, pídele por sus seres queridos.